Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Hoy les quería contar una historia de mí, de mi parte, de mi infancia. Simplemente fueron cosas que fueron pasando, pues, y que aún están, no tanto como antes, pero aún se siguen presentando. Pues antes de los 10 a los 12 años me estaba pasando lo que dicen que la subida del muerto, que se me estaba subiendo el muerto. Eran cosas que empezaron normales, que todo pasaba a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana yo siempre despertaba, siempre estaba despertando. Y les digo que era a las 3 porque ya se me hacía extraño que yo estuviera levantándome todos los días, todas las noches. Y empecé a ver el celular y yo notaba que eran de 3 a 3:15 y no pasaba de esa hora. Y simplemente pues fueron cosas que empezaron normales, que yo me despertaba, volteaba para todos lados, sentía que alguien me miraba, pero ya de ahí ya no pasaba. De eso pues ya empezaba, pero simplemente yo ya no me podía mover, ya no me podía mover, era algo que se sentía muy, muy feo. Simplemente esas cosas no te hacen un bien, simplemente te trauman, te pasan cosas diferentes siempre. Y simplemente iba cambiando todos los días, todas las noches, todas las madrugadas, iba pasando lo mismo. Me estaba acostado y así, si yo tuviera las manos aquí yo no me podía mover para nada. Ya era un cambio muy diferente a lo que antes pasaba. Y simplemente yo sentía que alguien me estaba observando, simplemente volteaba para todos lados. Y pues se sentía más feo cuando era luna llena, ya que cuando hay luna llena hay un poquito más de luz de noche. Y se sentía tan extraño que pudieras ver algo o una persona, que eso fue lo que ya empezó a... Pero yo miraba a una persona a lo lejos yo miraba a esa persona. Yo estaba dormido, pero despertaba de repente, de pronto sentía como que un aviso que me daba mi cuerpo, que me decía que alguien se estaba acercando a mí. Yo automáticamente abría los ojos y no me podía mover, me desesperaba y simplemente sentía una ansiedad, que volteaba y una persona ahí observándome, una persona alta, toda oscura. Simplemente fueron ocasiones en las que yo no podía hacer nada. De primero ya sabrán el miedo y pues eres un niño, no sabes qué hacer o cómo hacerle para pasar de eso. Simplemente yo volteaba a mi alrededor y no tenía confianza en las otras personas para contarles lo que me estaba pasando. Hasta ya después, ya simplemente ya era algo normal, que me seguía pasando, simplemente seguía pasando. Y les empecé a platicar a mis papás, a mis vecinos. Cada que mis papás y mi mamá no estaban, pues me hablaban los vecinos para que me estuviera ahí con ellos. Se los agradezco mucho. Siempre me hablaban, pues por lo que yo les platicaba. Fueron cosas que pues sí me marcaron un poco y pues que seguían creciendo y creciendo un poco más. Que ya les voy a contar lo que después pasó. Pues ya después pasó lo que nunca hubiera querido. Simplemente fue una noche en la que yo me fui a dormir enojado. Estaba enojado, estaba triste. Simplemente pues eran cosas que iban pasando por mi mente. Pues ya ven que los morrillos pues ya empiezan a pensar diferente. Pues fue lo que me pasó a mí. Yo esa noche fui a dormir enojado, como les digo. Y pues me desperté a las 3 de la mañana, como siempre. Me desperté y pues fue cuando ya empecé a escuchar otras cosas. Ya lo primero que me acuerdo que empecé a escuchar fue de que una bici, cuando la volteas, le empiezas a dar la vuelta y se escucha la pura cadena. Ese era el sonido que yo escuchaba de una cadena que iba muy rápido y simplemente las llantas hacían otra clase de ruidos y yo me espanteaba demasiado, no me podía mover igual. Simplemente volteaba a todos lados y no había nada. En esas ocasiones yo despertaba a mi papá ya cuando podía moverme y papá, pues estoy escuchando ruidos. Mi papá iba y se fijaba.
fueron unos ruidos que empezaba a escuchar. Ya después fue lo que era de la cocina. De la cocina yo escuchaba el ruido del aceite en la estufa, calentándose, quemándose. El olor venía a mí. Era totalmente, pues me desesperaba mucho, me desesperaba demasiado. Dije, ¿quién está en la cocina ahorita? Está todo oscuro. Volteaba igualmente con pura mirada, mis puros ojos eran los que podía mover, mi cuerpo para nada respondía, mi boca no podía decir nada y simplemente me desesperaba y volteaba con los puros ojos. Y pues era algo que no sé cómo explicarles, pero en esos momentos de esos ruidos que yo escuchaba pues no había nada, no estaba esa sombra de la cual les platiqué. Y simplemente iba avanzando más el miedo, el terror que yo sentía, que pues fue algo que pues yo no hubiera querido, la verdad. Fue una noche en la que yo fui a dormir como muchas otras. Yo no esperaba nada, no esperaba, simplemente no pensaba. Y pues lo que pasó esa noche, pues yo desperté, simplemente volteé para todos lados, también igual pensaba que había alguien, pero se me ocurrió hacer la mirada hacia atrás de mí, hacia la ventana, y estaba una sombra enorme, una sombra negra sosteniendo algo en su mano. Simplemente fue un momento que se me hizo eterno. Yo no sabía qué hacer, simplemente quise gritar, quise llorar y no pude. Me empezaron a salir lágrimas de los ojos y pues volteaba a mi alrededor y mis papás estaban dormidos, mi hermano, me acuerdo que dormíamos en el mismo cuarto, en camas separadas, estaba el de mi papá y mi mamá y luego ya estaba yo y mi hermano y simplemente pues ellos estaban dormidos. Y esa sombra atrás de mí, sentí un frío tremendo que me dio demasiado miedo. Quise mover mis brazos, no pude. Quise mover mi pecho tampoco. Quise gritar, no pude. Me sentía mudo. Simplemente hagan de cuenta que yo empecé a hablar, pero no me salía la voz. Hagan de cuenta que no tenía nada de voz. Y fue cuando me desesperé aún más porque no me había pasado eso. Y simplemente volví a poner mi mirada atrás y esa sombra como que se empezó a acercar un poco más a la ventana, pero se hizo más grande. No sé si era mi miedo y simplemente empecé a escuchar una respiración profunda de la cual me acuerdo. Simplemente hagan de cuenta que esa respiración la sentía muy cerca de mí. Y simplemente lo que no pensaba que podía pasar y pasó, esa cosa que estaba atrás de mí me habló. Fue una pregunta que nunca se me ha olvidado, simplemente siempre la llevo conmigo, pues fue algo que me cambió demasiado. Pues ya con eso, pues esa voz era muy tenebrosa, era fuerte, no sé cómo decirlo, era una voz pues como de un demonio, era grande, fuerte, era algo que en verdad a cualquiera lo hace nada, simplemente llorar es lo que puede hacer uno. Lo que me preguntó esa sombra fue de que si yo quería morir con una voz muy tenebrosa. La verdad yo empecé a llorar, simplemente las lágrimas brotaban de mí como si nada. Y simplemente la respiración de esa cosa esperando mi respuesta fue cuando pues yo lo único que pude decir fue que no, fue el único instante en el que yo pude decir algo, pero fue una voz muy baja. Pero hagan de cuenta que yo quería gritar, que yo quería llorar, pero no podía. Simplemente fue el instante como si esa cosa me hubiera dejado nada más decir eso. Yo le dije que no quería. Yo empecé a llorar más, fue un instante en el que se me quedó viendo y simplemente pues empecé a sentir mis movimientos poco a poco y empecé a hablar, pero hagan de cuenta como cuando están con la bocina, que le empiezas desde el inicio hacia arriba, poco a poco, que yo pude empezar a hablar y fue algo que en verdad se siente muy, muy mal, muy feo, que pues ya después pues ya no me la creía.
Y simplemente cuando ya pude hablar, fue lo primero que me acuerdo que fue mamá, papá. Y ya pues, se pude mover y la verdad pues ya no los quise despertar porque pues ni yo me la creía, no pensé que todo eso era real, yo pensé que era un sueño y simplemente pues esa noche yo ya no pude dormir, me quedé despierto toda la noche y es algo que siempre llevo en mí, es algo que pues no sé si fue algo de que valore lo que yo tenía, pero simplemente desde esa vez pues yo empecé a cambiar un poquito más, pero fue algo pues una etapa difícil que empezamos a superar, pues fueron cosas que iban pasando, pues ya amigos, pues ya es algo que les quería contar, es algo que quería decirles de mí para que fueran conociendo y espero que muchas personas estén pasando lo mismo que yo, que no son los únicos, quiero que sepan que no son los únicos, yo también pasé por eso, es algo que se siente muy, muy feo, muy mal y tengo muchas más historias de las cuales yo les pudiera contar, espero y hayan podido ver mi video, les mando muchos saludos, estaremos aquí un poquito más ya para hacer más de esto algo más cotidiano, simplemente fue lo que yo les había contado, yo quiero contar un poquito más de mí, de la forma que hace uno cotidianamente, no me quiero enfocar en algo simplemente nada más porque así es, yo quiero ver un poquito más de todo, simplemente es lo que yo esperaría de mí. Les mando muchos saludos, espero y pronto pueda tener un poquito más de amigos y de personas con las cuales convivir y contarles mis historias que en verdad son demasiadas. Espero y tengamos algo en común. Les mando muchos saludos, nos vemos hasta el próximo video. Bye.